Bien, entonces, tenemos nuestro script, ¿no? Entonces, lo primero que me gusta a mí decirles es, fíjense que la primera línea está escrita en un color grisáceo, la segunda línea está escrita en un color blanco, ¿no? Puede ser que ustedes lo estén viendo en otro color, esto depende, ¿no? Creo que ya lo mostré en el otro video, creo que estaba acá en Global Options, ¿no? Eh, acá en apariencia, y ustedes pueden elegir distintos colores, etcétera, ¿no? Eh, perdón. Acá me voy de vuelta, rapidito. Acá en... Puede ser que tengan el que viene por default. Yo usualmente elijo algunos oscuros más que nada para cuidarme la vista, pero da lo mismo, es simplemente cómo lo vemos. ¿Ok? Como poner WhatsApp en modo oscuro o no, bueno, es exactamente lo mismo. No cambian las funcionalidades. En definitiva, ¿por qué hay distintos colores? Pues porque cuando uno programa existe algo llamado comentario, ¿no? ¿Qué es lo bueno de un comentario? Que estoy escribiendo algo que cuando corramos va a ser totalmente ignorado, ¿no? Yo acá podría escribir cualquier cosa, puede estar bien, puede estar mal, fíjense, estoy corriendo esta línea, estoy apretando control enter en este momento y acá abajo vemos que corre como si no hubiéramos corrido nada, ¿no? Primeros pasos, está vacío, ¿no? No hace nada, primeros pasos. ¿Por qué? Porque es un comentario, ¿no? Si yo hubiera escrito, lo pongo así, le saco el numeral. Ahí me dice un error, porque esto no está bien escrito, no es una instrucción que conozca R, claro. Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurriría meter un comentario? Porque, por ejemplo, yo escribo algo y me viene muy bien tener una idea de qué es lo que estoy haciendo abajo, o por qué hago lo que hago abajo, o para aclarar qué es lo que voy a hacer, por qué, qué problemas pueden haber en el medio, etcétera. Para los primeros scripts que escriban ustedes, está buenísimo que los sobrecarguen de comentarios, ¿no? Entonces, eh, no sé, ahora vamos a avanzar un poco sobre esto que estoy escribiendo ahora, ¿no? Pero me genero este vector que tiene estos números, ¿no? Entonces, está buenísimo que ustedes digan, bueno, acá estoy generando, ¿no? Un vector llamado A, ¿no? Que es el nombre del objeto. Eh, la función C lo que hace es concatenar, no lo que pongamos dentro del paréntesis, y todo va separado por coma. Cuando ustedes ya la tengan clara, o al menos empiecen a familiarizarse con todo esto, van a entender que casi todo esto es redundante, porque van a leer esto de acá y ya saben lo que es. Y es claro. No necesitan hacerse 3 líneas de comentarios. Y un poco con esta noción, ¿no? O sea, a ver, leer un código es en general más demandante que escribirlo. Entonces, está buenísimo que sean súper claros con todo lo que hacen. Si ustedes en un código de repente tienen 1000 líneas de comentario y una línea de lo que escribieron, como que capaz que después cuando lo abran van a estar 10 horas leyendo sus comentarios y bueno, está bien, después la única línea va a ser clara. Pero en definitiva, está bueno encontrar un equilibrio. No obstante, primeros pasos, mi sugerencia, coméntense absolutamente todo, porque después uno abre el script y ya se olvidó de qué es C, y qué es lo que está haciendo con estos números y por qué puso A y esto de acá que parece una flechita, etc. Así que primeros pasos intentemos recordar absolutamente todo. Entonces, ya sabemos lo que es un comentario. ¿Ok? Bueno, entonces, yo acá voy a poner un mini comentario también que va a ser tipos de datos. Podríamos inclusive crear secciones de vuelta. Me voy a intentar hacer todo lo más simple posible. Tipos de datos. En Excel, en general, uno ¿qué hace? Abre, mete en una celda un 4, mete en una celda una letra, mete en una celda lo que sea, y listo. Y jamás se preocupó por el formato de esos valores. Excel no tenía ningún problema con que, no sé, yo acá tuviera un número abajo una letra, lo que sea. Yo escribía en cualquier parte, era bastante libre, es súper flexible y versátil, ¿no? Es algo que en algún punto también explica por qué es una herramienta tan potente y exitosa. En R necesito yo saldar una mini discusión con ustedes con respecto a tipos de datos, ¿sí? Que es distinguir bien lo que es numérico de lo que es no numérico, porque puede generarles un importante dolor de cabeza. Acá R, por ejemplo, yo ya podría escribir cualquier cosa, ¿no? Podría escribir un 2, podría escribir una letra, que si quiero escribir una letra,
la tengo que poner entre comillas. Si la pongo sin comillas, R va a buscar o una función o un objeto, algo que represente esa letra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escorrer esa A y me dicen, che, el objeto A no lo estoy encontrando, no sé qué es eso. Si yo simplemente quería escribir una A, lo podría escribir entre comillas, ¿no? Y ahí R sabe que eso es una letra, es la letra A. Y R ya lo podemos usar como calculadora, ¿ok? Primer comentario, S. Yo acá puedo escribir cualquier cosa. 2 más 2 por 3 menos 4, corro a esta línea, hizo 2 más 2 por 3 y a eso le resto 4. Listo, esto lo quería elevar todo al cuadrado. Bueno, lo vamos a elevar al cuadrado. Lo corro, había mucho que nos había dado 4, lo elevo al cuadrado, ahora me dio 16. Bueno, le quiero aplicar la raíz cuadrada. Acá la raíz cuadrada tenemos una reducción de la expresión en inglés, o sea, de raíz cuadrada, square root. Lo tengo que poner todo adentro de un paréntesis, le aplico la raíz cuadrada y volví a tener un 4. Y hay varios operadores en este sentido, aquello división donde solamente nos quedamos con la parte entera, por ejemplo. Voy a intentar bien reducirme y atarme a las cosas que más probablemente les estén generando inquietud. Entonces, ¿por qué se va a meter esta discusión de los datos? ¿No? Bueno, imagínense, generemos objetos ahora, ¿ok? Entonces a esta sección le voy a dejar escrito objetos y tipos de datos. Generemos objetos, ¿no? ¿Qué es un objeto? Bien, primero, objetos hay de varios tipos. Un objeto es, bueno, propiamente un objeto que va a estar almacenado en la memoria. Puede ser una base de datos, puede ser un escalar, puede ser un número, puede ser una letra, un pedacito de texto, cualquier cosa, ¿no? Yo acá, ¿cómo hago para definir un objeto, ¿no? Entonces, le pongo el nombre que quiera, no le puedo poner un nombre bien largo, bien corto. El nombre de los objetos recomendable sería que no sean demasiado largos, pero que al mismo tiempo sean claros y que tampoco sean difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque yo acá me voy a definir un objeto, ¿ok? A este objeto le voy a poner de nombre objeto porque soy una persona muy creativa. Y lo que vamos a poner es, lo puedo definir de dos maneras. Poniendo igual, ¿no? Por ejemplo, este objeto va a ser igual al número 2. Entonces, si corro esta línea, ahora tengo adentro de mi ambiente el objeto que vale 2. De hecho, si yo corro solamente la línea objeto, que no tiene nada más escrito, bueno, vemos que la salida es un 2, ¿no? De hecho, puedo hacer, no sé, un objeto a eso mismo, a utilizarlo, ¿no? Entonces explotemos, multipliquemos ese objeto por 2. Bueno, si el objeto vale 2, cuando lo multiplique por 2, el resultado tiene que ser 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema con esto de los datos? Que si yo de repente intento sumar algo que es una letra con algo que es un número, eso me va a dar un error, ¿no? Yo no puedo sumarle, o sea, ¿cuánto es 2 más 3? Dale, es 5. ¿Cuánto es 2 más una letra? Y ahí se nos complica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de los tipos de datos. Aquí iba, permítame repasar un poquito algo, ¿no? Yo a este objeto le podría haber puesto objeto con un nombre muy largo. De verdad largo, ¿no? Entonces, yo después cada vez que quiera llamar a este objeto voy a tener que escribir todo eso. En realidad R tiene una herramienta medio predictiva, pero digo, no es un nombre para nada práctico. De hecho, fíjense que me ocupa un montón de espacio a nivel visual. No es un nombre que nos resulte demasiado útil. Otro nombre que no nos resultaría útil vendría a ser esto yo no lo conté, pero R es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por ejemplo, el objeto que definimos, voy a borrar esto de acá. Fíjense que yo esta línea no la corrí, entonces no pasó nada. Nunca generé este objeto con el nombre largo. No me aparece acá, no me aparece en ningún lugar. Voy a borrar esto que escribí para que sea más claro. Estamos parados hasta acá, nunca corrimos nada más que esto. Entonces, objeto igual a 2, ¿ok? Es un numerito nomás, objeto. Imagínense que a este objeto también yo le podría haber puesto otro nombre, ¿no? Le podría haber puesto... perdón, vamos antes a hablar de esto de la sensibilidad. Yo dije, mira, si vos escribís objeto y lo llamás, voy a correr esta línea, te trae lo que significa ese objeto. Ahora, imagínense que nos equivocamos y le poníamos mayúscula en alguna parte. Como R sensible, dice, bueno, ahora voy a buscar objeto con una mayúscula en el primer carácter. Salgo, no lo encuentro. Listo, ya está. Este objeto no existe. Porque no, para mí, objeto con una mayúscula y objeto con una minúscula son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Podría, de hecho,
definir este objeto con una mayúscula como el valor 3 y vemos que son dos cosas distintas, ¿no? Objeto con una minúscula vale 2, objeto con una mayúscula vale 3. También lo podría haber definido como un 1, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Acá vemos que vale un 1. Entonces, nada, aconsejo no anden mezclando mayúsculas y minúsculas, al menos para empezar. Después ustedes probablemente vayan encontrando qué es lo que más práctico les resulta y celebro que se mantengan en esa búsqueda. Yo les digo, intenten que sean nombres no demasiado largos y que no estén tampoco mezclando letras. Y ojo, porque al principio capaz que uno después se engolosina con, bueno, agarro y le pongo nombres recortitos, ¿no? Y al objeto lo llamo obj. Y después generé otro objeto parecido, y a ese le puse obj2, y después me generó otro que era obj3, y de repente ya no me acuerdo cuál era cuál, ¿no? Entonces está bueno, eso igual también es irse dando maña con el tiempo. Entonces, dijimos, si yo metía una letra así nomás, R decía, esto es el objeto A, ¿no? De hecho, por ejemplo, definamos el objeto A que va a ser igual a objeto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a meter en A, va a decir, bueno, voy a buscar esto, ¿y esto qué es? Bueno, por cómo está definido es el valor 2. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale 2. No voy a correr acá, dijimos, así no nos metemos en la consola. Y A vale 2 directamente. Ah, mira, buenísimo, entonces A vale 2. Ahora, fíjense esto, dijimos, si yo lo pongo entre comillas, para R esto es o sea, ¿cómo decirlo en español? Como una cadenita de letras, ¿no? Entonces, si yo corro esto, fíjense que ahora A vale objeto nomás. ¿Y por qué es importante esto? Porque hace un rato A era numérico, valía 2, y ahora A es de tipo carácter, ¿no? Es más, utilizamos una función en R que se llama typeof, si presentamos nuestra primera función. ¿Qué es lo que nos dice esto? El tipo de algo, de un objeto, de lo que sea que queramos escribir. Entonces yo le digo tipo de A y me dice carácter, ¿no? Si yo acá no ponía esas comillas, dijimos que A iba a valer 2. Entonces, si yo acá le pregunto el tipo de A, me va a decir double, que en realidad double es un tipo de formato numérico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy preocupándome con esta discusión? Yo les dije que quería ir a lo que más los iba a motivar y esto quizás está siendo un poco largo. Pero si yo hago, vamos a pasar en limpio, ¿ok? Dijimos A vale 2 y objeto, no sé, vale 3, ¿ok? Lo redefino. Yo no tengo problema en sobreescribir algo en R, ¿ok? No hay problema. Entonces, si yo, por ejemplo, hago A más un objeto, R que va a decir, ¿A cuánto vale? 2. Objeto cuánto vale? 3. Listo, dale, perfecto. Ahora, imagínense que por el motivo que fuera, A no yo, R no había entendido que esto de acá era un 2, era un número, ¿no? Que tranquilamente puede ser posible, ahora vamos a discutir en qué contexto. Pero, si R no entendió que eso era un número, por ejemplo, yo acá escribo A y voy a poner un 2 entre comillas, fíjense que A ahora vale 2 entre comillas, que en realidad un 2 entre comillas va a ser interpretado como un tipo de carácter, ¿no? De hecho, me vengo acá, escribo rápido, ¿no? Voy a buscar ahora cuál es de qué tipo de dato estamos hablando, y vemos que dice carácter. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo intento sumar un carácter con un número, no voy a poder, porque ¿cuánto es una letra más un número? ¿Ok? Y para esto existe una función también muy útil, que es cambiarle el tipo de dato a algo, ¿no? Entonces voy a intentar coercionar eso a otro formato. Entonces, por ejemplo, yo sé que A es un 2 entre comillas, pero yo eso lo puedo convertir en un número, ¿no? Lo puedo convertir en el número 2 directamente. Si A fuera hola, comanda, jaja, bueno, ya se me complica, pero en estos casos sí lo puedo convertir en un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría redefinir el objeto A como numérico y esta línea correrla después. Bueno, voy a redefinir A como numérico. Fíjense que ahora A, me voy un segundo atrás, A es un 2 entre comillas. Ahora, ¿qué voy a decir? Ahora el objeto A es igual a, como numérico, el objeto A. ¿Ok? Voy de vuelta. A, estoy definiendo este objeto y lo estoy definiendo como ¿qué? Como esta función aplicada al mismo objeto. ¿Ok? Estoy redefiniendo el objeto a partir de sí mismo. Y cuando corro esta línea, atentos a lo que nos pasa acá, cuando corro esta línea de acá, que lo estoy redefiniendo el objeto A, vemos que A directamente aparece sin el 2, ¿no? Ahora, de hecho, si queremos chequear
O sea, después, si quieren, yo les paso este script. Córrense esta línea después de las comillas, ya lo hicimos, vimos que nos daba tipo carácter. Lo corremos después de esto y nos está dando table, que en realidad hay distintos tipos de formas de almacenar números, pero en definitiva es un número. ¿Ok? Lo puede guardar como entero, como doble y como float, si no me equivoco, son los distintos tipos que tiene, pero en definitiva es un número. Y si yo quiero hacer eso ahora sí puedo hacer la suma, porque A ya no es una letra. ¿Y en qué contexto esto pasa a ser particularmente relevante? Bueno, imagínense que tenemos una base de datos. Ahora vamos a hablar de eso. Eso es otro tipo de objeto. Pero si yo estoy con una base de datos, ¿cuál es el problema? Que R va a querer que cada columna, ¿sí? No sé, vamos a poner acá algo así como, esta es la columna 1, esta es la columna, esto está en blanco, vamos a ponerlo así. Esa era la columna 2, esta de acá es la columna 3, y esta es la columna 4. ¿No? Entonces, tengo estas columnas acá. ¿Cuál es el tema? Que yo acá, por ejemplo, imagínense, ¿no? En la columna 1 tiene estos valores. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces R va a decir, la columna 1 es de formato numérico. La columna 2 no sé, es el nombre de cada alumno, ¿no? Entonces, no sé, tenemos a Abel, a Luana, a Luis y a Felipa, ¿no? Entonces R va a decir, ok, la columna 2 son nombres directamente. Y la columna 3, no sé, era la edad de cada uno, ¿no? Bueno, ustedes son mayores de edad en general, así que bueno, Abel tenía 20, Luana tenía 19, Luis tenía 19, y Felipa, cuando escribió su nombre en la base de datos, ¿qué escribió? Bueno, ella escribió que tenía 20, pero lo escribió con letras. Entonces R va a interpretar que toda esta columna es de carácter, porque necesita que toda la columna tenga el mismo formato. Yo no puedo tener número, 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 letra. ¿Ok? Entonces esa es una diferencia muy relevante cuando empecemos a traernos bases de datos. Inclusive podría ser que traigamos una base de datos con algún temita en el formato, ¿no? Y no sé, y esto de acá era alguna variable numérica. Y R de todas maneras la trae como de tipo carácter. ¿Y qué es lo que podemos hacer con lo que acabamos de aprender? Bueno, de esa base de datos, la columna 4, ¿a qué va a ser igual? A como numérica, la columna 4, ¿no? Ahora vamos a ver cómo llamar columnas y todo eso. Entonces, de esa manera podemos agarrar y... De esta manera podríamos agarrar y adaptar los datos al formato que necesitamos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tenía que hacer esta columna por esta columna. Si esta columna, más allá de que eran todos números, la trajimos con un formato errado, nos va a dar mucho dolor de cabeza. Entonces, espero que con esto no pierdan demasiado tiempo en sus vidas, que es algo que sí me pasó a mí una vez. Entonces, en definitiva, ya vimos tipos de objetos y tipos de datos. Ahora, tipos de objetos en realidad no vimos. No vimos cómo definir un objeto, pero luego decíamos era bueno, y este es el objeto A, que es igual a 2, ¿no? Y listo. Entonces, veamos directamente acá tipos de objetos ahora. Voy a hablar solamente de un par de tipos. En R hay un montonazo de tipos. Si quieren, limpiamos todo, ¿no? Para que sea más sencillo. Voy a intentar hacer todo con los botones. Primero, en R, para definir objetos, se utiliza en realidad, en general, otra notación. ¿Ok? Son dos formas de escribir lo mismo. Pero si yo quisiera decir que A es igual al valor 2, en realidad, al menos me parece a mí que la forma más común de anotarlo es así, con esta flechita. Que esa flechita la pueden hacer con un atajo, que es mantener apretada la tecla Alt y el guión medio. Y está bueno porque ya nos pone estos espacios, todo sin espacios, pero realmente ayuda a la visibilidad, por ejemplo, acá separar este más con dos espacios. Entonces, tipos de objetos. Hasta acá un objeto era simplemente como una celda de Excel. Ahora, un objeto puede ser más. Y esto lo pueden asociar a cosas que habrán visto seguramente en álgebra, ¿no? Con matrices y demás. Por ejemplo, A puede ser directamente el valor 2, ¿no? Digamos, nuestro objeto se llama A y va a ser el valor 2. Ahora, A podría ser un vector, ¿no? Y podríamos decir que en realidad A vale 1, 2. Y vemos que acá A también cambia la expresión y ahora es un vector. ¿Ok? Si yo, de hecho, ahora escribo A,
Algo que no les conté es que podemos iluminar solamente un pedacito de línea y correrla. ¿Ok? Voy a mostrar solamente el objeto A y vemos que el objeto A es el valor 1 y el valor 2. ¿Ok? Es un vector. Y así podríamos agrandarlo, ¿no? Podría ser un vector tan largo como a ustedes se les ocurra, con cualquier número, de hecho. Pimbi. Y si ahora corro esto, ¿qué vemos? Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, ¿no? Y este objeto puede ser realmente tan largo como a ustedes se les ocurra. Entonces voy a definir el objeto A, que esto es una notación particular, en definitiva, ignórenlo, lo único que hice fue utilizar una escalita que iba tomando todos los números desde el 1 en adelante, los enteros, y fíjense, y acá todo esto es el objeto A, ¿no? Yo dije, bueno, mira, A vale todos los enteros desde el 1 hasta no sé qué número es este, creo que es 100.000, si no me falla la vista. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y sigue, y sigue, y sigue, ¿ok? Es un vector. ¿Y cuál es el...? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vectores que tienen como un solo valor, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con el formato de esos vectores, de esos objetos. Después tengo la posibilidad de tener un vector. Acá tengo que tener cuidado porque si tengo que, no sé, que uno de estos objetos era no sé, era un carácter, yo no voy a poder tener distintos formatos ahí adentro. Y el tercer tipo de objeto que van a estar utilizando mucho, 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 si al menos se dedican a las cosas más relacionadas con nuestra carrera, por decirlo de alguna manera, y esto puede fallar porque no me fijé si funcionaba, no me fijé en qué consistía este CSV. Vamos a correrlo nomás para ver si funciona. Ok. Bueno, buenísimo, si vemos esto también con ustedes. Bien, estupendo. Hasta ahora habíamos visto una sola función, que era esta de acá, tipo D. Y después presenté otra función que ya la había comentado, que es esta, C, que es concatenar, ¿no? Yo puedo agarrar y concatenar lo que a mí se me ocurra. Puedo escribir los nombres, ¿no? Bueno, escribo el mío, y no sé, el de Tiago, y bueno, y a Luana, que ya lo usamos en el ejemplo anterior. Bien, y esto de acá vemos que es un objeto, ¿no? De hecho, definamos el objeto A como esto, y ahora corramos A para ver qué es lo que contiene A. A contiene a Seba, Tiago y Luana. ¿Ok? De hecho, si yo quiero ver de qué tipo de datos estamos hablando, voy a decir, mira, es tipo carácter, ¿no? Es más, de hecho, imagínense que adentro de esta función C que está concatenando todo, también meto el valor 1, porque se me ocurrió. ¿Qué dijimos? Bueno, acordate que si 1 es carácter, ya no voy a poder coordinar todo, ¿no? Entonces, va a ser todo el mismo formato. Entonces, ese 1, por más que lo metí como un valor, lo voy a tomar como una letra. Entonces, por eso ahora cuando me voy al tipo de A, me va a decir PIN, carácter. ¿Ok? Así que ojo al piojo. Y esto de acá va a ser una base de datos. ¿Bien? Y lo que estoy haciendo es, fíjense, estoy leyendo un CSV. Esto es una nueva función, una función que no conocíamos. CSV es como un Excel. La diferencia es que es mucho más liviano y en vez de tener todos los valores separados, lo que hace CSV viene de valores separados por coma, pero en inglés. Entonces lo que hace es, va separando cada columna con una coma. Bien, entonces, ¿cuál es el CSV que quiero leer? Bueno, tendría que decirle cuál es el archivo. Como nosotros ya definimos un proyecto y adentro de este proyecto ya está la carpeta, es fácil de localizar ese archivo. Voy a apretar la letra Tab, me van a figurar todos los objetos que tengo metido acá, lo podría escribir a manopla, obviamente. Y yo voy a seleccionar este que es el CSV que a mí me interesa. Fíjense que si yo corro esto así directamente, me trajo algo raro, ¿no? Vamos a abrirlo, voy a hacer clic directamente sobre el objeto. Ahora vamos a ver que eso también lo podemos escribir. Y fíjense que me parece raro, ¿no? Me dice observación, gasto, comida, gasto total. Está bien raro, ¿no? Y me dice 1, 2, y está todo en la misma columna. Esto es algo que nos va a pasar a nosotras, nosotros, nosotres, que somos de Argentina, porque en realidad nosotros la coma la usamos para separar los decimales, ¿correcto? Entonces, a eso venía lo que escribí yo hace un rato, ¿no? Yo le puedo decir, mira, ¿qué voy a usar de separador? Este CSV, ¿qué es lo que está usando de separador? Está usando un punto y coma como separador. Tranquilamente podría venir separado por otra cosa. Pero acá está separado por punto y coma. Entonces, para separar en columnas, fíjate en dónde está el punto y coma, que es lo que tenía el CSV originalmente, ¿no? Vemos que acá cada columna estaba separada. Nada, esto les puedo ahorrar algunos dolores de cabeza. No es que mi idea es que se vuelvan muy locos. Eso que hicimos recién, que yo vine e hice clic acá, también lo podría escribir desde acá.
y decirle ver, ¿no? Con una mayúscula al principio, ver el objeto que yo quiera ver. Entonces, si quiero ver el objeto base, corro esa línea y ahora me lo abre en una ventana nueva. ¿Ok? Gasto total, gasto comida, observación y me lo separo. ¿Qué es esto de acá? Es un data frame. En definitiva, es una base de datos, tienen nombres de columnas. Acá tenemos el nombre de la fila, pero o sea, ya es un indicador, un índice. Acá bueno, también teníamos una columna que nos indicaba el número de filas. Y tenemos todas estas observaciones. Este objeto podría ser enorme, podría tener un montón de columnas, un montonazo de filas. Podría tener, de hecho, más filas y columnas que matrices de Excel, por ejemplo. Y sobre esta base, ¿no? Podríamos ir haciendo distintas manipulaciones, que ahora vamos a hacerlo en el siguiente porque creo que se me está haciendo muy largo ya este video. Pero fíjense esto, ¿no? Yo acá lo que podría hacer tranquilamente, haciendo de analogía con lo que hicimos hace un rato, ¿no? Dijimos, pues yo me voy a traer paquetes, que todavía no hablamos de esos paquetes. Después, ¿qué podía hacer? Podía traerme datos, ¿no? Entonces, en esa línea me estoy trayendo los datos. Y ahora podríamos hacer algo de manipulación, no sé. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con esos datos. ¿Ok? Entonces, fíjense que de vuelta, esto de acá se ve espantoso, ¿no? De hecho, todo esto que escribimos desde acá hasta acá fue muy redundante a los fines de algo que uno usualmente haría. Pero el corazón es el que vimos hace un rato. Estoy escribiendo en mi script las cosas en el lenguaje apropiado. Y listo, simplemente que estoy diciéndolo en otro lenguaje. Bien, voy a cortar esta grabación acá, que creo que se hizo larguísima, y ahora retomamos.